Buenos días, señoras y señores televidentes de su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos día a día información con el fin de suministrarle datos que les permita a ustedes formar su propia opinión. La idea es convocarlo a un espacio donde tratemos de analizar con la mayor profundidad posible temas de interés nacional. Buenos días, don Andrés Mato, y buenos días, don Ramón Ureña. Buenos días, tanto al Bicho, Andrés Matos, como a ti, Isidro. Un placer estar con ustedes y con los amigos televidentes. Buenos días a todos. Ese cuadro importante del Ureña está como opacando su figura. Tiene que centralizarse más la cámara, ingeniero. Gracias. Sí, está bueno, muy... Sí. Tienes que bajar un poquito porque te corta la frente, Ureña. Tenemos hoy, decía don Licho. Parece que tenemos que ponernos al día más temprano para podernos organizar. Sí, para... Así es la televisión, Y más cuando es en vivo. Bueno, ustedes han seguido la situación del país. El gobierno continúa tomando decisiones. Tenemos hoy una amenaza de la doctora Milagros Ortiz Bosch con el señor Carlos Pimentel de ir a la Procuraduría General de la República a llevar los primeros expedientes de solicitud de esclarecimiento del uso de unos fondos, más de 11,000 millones de pesos, que como dicen en Ocoa, no es paje coco, que aparentemente no tienen una explicación o que ameritan una explicación en ese sentido. La situación está que envuelve evidentemente al ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, don Gonzalo Castillo, y eso ha involucrado al partido de gobierno, el ex partido de gobierno, como se llama, el PLD, que ha resultado o ha desafiado al PRM y al gobierno a que no sigan amenazando, sino que esclarezcan todo lo que dicen, que formulen los expedientes y que vayan a la justicia, porque de lo contrario ese partido estaría dañando las honras de sus dirigentes, que son personalidades bastante respetables del mundo político y social. Ese expediente parece ser el inicio de un transitar de ida y vuelta, un peregrinar hacia la justicia por parte del estamento de ética, del estamento de contrataciones y de los sectores del gobierno que van a perseguir la corrupción. Paralelo a eso, paralelo al gobierno, esto parece que lo va a llevar el gobierno, pero paralelo a eso como que hay una estructura de abogados que antes como que le guardó rencor al PLD y que ahora está tratando de como materializar esas denuncias que hacía antes. Vamos a tener como 3 o 4 meses teniendo que leer, comentar, escuchar y ver las noticias
pero no se presentan las actividades en los órganos jurisdiccionales, en este caso la Procuraduría. Es importante que los incumbentes, una vez que denuncien, una vez que hagan sus anuncios públicos, que deben hacerlo, se presenten en un tiempo prudencial con sus denuncias concretas, hechas realidad. Evitar llevar eso a la justicia. Y eso se lo he escuchado ya a varios productores de programas que han dicho que hay gente que va al gobierno, que están supuestamente acusados, andan buscando sus contactos, etc. No olvidemos que República Dominicana todo el mundo se conoce, o la inmensa mayoría de las personas se conocen, y entonces es fácil de establecer contactos entre ciudadanos, pues, entre acusados y acusadores. Entonces, por eso es muy importante darle el anuncio y en un tiempo prudencial presentarse en la Procuraduría y hacer las acciones legales de ley. Bueno, yo creo que lo que están haciendo hoy, lo que se va a hacer hoy, Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel, se inscribe justamente en ese pedimento que está haciendo el PLD, que presenten expedientes. Bueno, lo están complaciendo. Ahí están llevando el primer expediente, que se supone que es un expediente que va suficientemente documentado, que pueda ser tomado en cuenta por la Procuraduría, que no pase lo que pasaba con la administración pasada, que ellos mismos, profesos, dañaban los expedientes para que cuando fueran a justicia no tuvieran ningún valor legal y se cayeran por sí mismos. Creo que lo que está sucediendo hoy es el inicio de lo que podría ser muchos expedientes que la sociedad está reclamando que vayan a la justicia. Bueno, sí. Ojalá que sea así. Hoy los funcionarios han hecho declaraciones juradas, los salientes, y aparecen fortunas importantes con personas que bueno, cientos millones de pesos, cientos de millones de pesos. Y eso entonces tiene que explicar. Hay una... Se fue el audio. Sí, Licho, no se le está escuchando a usted. El que tiene la fortuna es que cuando me llaman al teléfono se corta el audio. Entonces, hay mucha gente que no sabe que yo estoy en el aire. Me llaman. Eso lo que decía era que hay muchos funcionarios del anterior gobierno que están cumpliendo con la ley en función de hacer las declaraciones juradas. Yo creo, y ojalá que se haga, que la Cámara de Cuentas tome esas declaraciones y escudriñe el procedimiento, el crecimiento, las fuentes, cómo se originó esa fortuna de los funcionarios, cuánto teníamos, cuánto tenemos. Aquí habrá que documentar la propiedad de cada quien. El país no tiene un inventario de los bienes y de la fortuna. Es un poco difícil, pero
escudriñar la fortuna, saber de dónde cada quien sacó el último chele que tiene. Debería ser un procedimiento fácil, pero obligatorio de los organismos que tienen que ver con la fiscalización. Yo no hago nada, no hace nada con que yo diga yo tengo 400 millones de pesos. Yo hace un año o 4 años, 8 años, que tenía 10 millones, ahora tengo 400. Entonces, no se inicia ningún procedimiento para yo obtener, para que yo explique cómo yo obtuve esos 400 millones, hasta 10 millones, o cómo perdí 300 millones. Todo eso debería ser un procedimiento establecido en la ley, en la legislatura dominicana. Hay una ley de declaración de jurada de bienes. Yo estoy de acuerdo plenamente con usted, pero yo le añadiría algo. La declaración jurada no puede ser cuando usted ingresa y cuando usted sale del cargo. La declaración jurada, por lo menos de los principales incumbentes, los que manejan fondos, los que asignan contratos, etcétera, debe ser semestral. Y hoy en día eso no agobia a nadie, porque la informática permite hacer análisis estadístico de forma automática sin utilizar recursos humanos adicionales, a excepción de una persona que va a revisar y si ve picos en el programa que te llama la atención, entonces eso ya pasa a un departamento de investigación. Pero, o al menos anual, todos los años los principales incumbentes deben hacer sus declaraciones. Porque pongamos el caso, un gobierno que ha estado, o el mismo presidente 8 años y un funcionario ha estado quizás en los 8 años en el mismo cargo. Se han dado esos casos. Y entonces el funcionario hace su declaración, si acaso se la piden cuando se renueva el gobierno a los 4 años, si acaso, o pasa 8 años sin declarar. Entonces es muy largo el lapso de tiempo. 4 años. 16 o 16 años. O 16 años. Bueno, claro, esos son excepciones. Como pasó, claro. Súper excepciones. Que tenían 16 años en el mismo cargo. Pero hay funcionarios del mismo presidente, designado porque en 16 años hubo 2 presidentes de la República. Y hubo algún funcionario que transitó los 16 años, ¿cierto? Pero son las minorías. Pero por lo menos cada año debe presentar, no todos los funcionarios, pero sí los que tienen que ver con compra, con administración, con asignación de contratos, etcétera. Esos funcionarios todos los años deben presentar, y como eso está codificado ya, y como el funcionario lo hace a través de la página web de la Cámara de Cuentas, eso inmediatamente hay un algoritmo, como se llame, va a un sistema que analiza estadísticamente las variaciones en los patrimonios, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Y eso genera una alarma, que esa alarma entonces pasa a un departamento de investigación. Esas leyes deben promoverse para modernizar el Estado dominicano y para modernizar el proceso de participación y el proceso de transparencia en el Estado dominicano. Correcto. Bueno, lo único que si no cumplen con ese requerimiento de ley en 4 años, en 8, en 16 años, si se le pone requerimiento que sea anual, ya usted sabrá lo que va a pasar. Pero lo cierto es que sea en el periodo que sea, o simplemente como manda la ley, es un requerimiento que debe cumplirse. Y no es tan difícil rastrear las fortunas, precisamente porque este es un país que todos sabemos quiénes tienen fortuna aquí, quiénes han hecho fortuna a través de decenas de años o hasta 100, 200 años de acumulación originaria. Sin embargo, la mayoría de las fortunas de los políticos son hechas en 4, 5, 8 años
ahí que se han hecho la mayoría de las fortunas inmensas que tienen los políticos en República Dominicana. Y obviamente, como hasta ahora no ha habido régimen de consecuencias, pues se sienten, ¿verdad?, bendecidos, y que al contrario, que haber pasado, haber subido de estatus social en la escala, pues para ellos es un premio que se sacaron y que no tienen que darle cuenta a nadie. Eso es lo que ha primado hasta ahora. Ojalá, yo creo que eso está comenzando a llegar a su fin con esta nueva comisión de ética encabeza doña Milagro, con esta nueva designación de Carlos Pimentel en contra de contrataciones. Es el principio de muchas cosas que tendrán que comenzar a suceder en este país. Por ejemplo, decía Isidro que el asunto de la revisión anual, pero el impuesto sobre la renta es un mecanismo para revisar la actividad financiera de cada ciudadano, y cada año se hace una declaración de impuestos sobre la renta de cada quien tiene que hacerlo cada año. Yo pienso que es así. En marzo creo que se vence el de cada ciudadano. Impuestos pagan, no pagan impuestos, Licho, no pagan nada. Bueno, por ejemplo, yo me he sorprendido, Ramón y don Isidro. Yo que tengo 40 años oyendo a Tony Isa Conde como un empresario próspero. Primero Industria Anigua, estaba en Herrera, estaba en Jaina, y de repente yo veo que el doctor Tony Isa, que acaba de ser ministro de Energía y Minas, en más de 40 años que yo lo tengo viendo, encabezando los empresarios, él apenas tiene 48 millones que declara en su existencia. La ex primera dama, vicepresidenta, no sé con cuánto llegó al gobierno, pero está mostrando una fortuna de 51 millones. O sea, ella es más rica hoy que Tony Isa Conde. Entonces, eso como que me chocó, igual que el ex ministro de las Fuerzas Armadas, que, bueno, un guardia con más de 80 millones de pesos de fortuna. Todo eso es importante auscultarlo para uno saber contra qué suerte la gente llegó ahí. Y eso es lo que dice la declaración jurada, porque tú sabrás que ahí no está transparentado eso. Si eso se ausculta bien y se rastrea y se hacen auditoría forense a esa fortuna, se va a determinar que no es verdad que tienen esa decena, apenas decenas de millones. Hay fortunas ahí que son de cientos de millones y cuidado, pero declaran como cumpliendo con un requisito y la ocultan, tienen oculto a través de testaferros, de familiares, lo que sea, la gran parte de su fortuna. Eso sabemos que son truquitos que se usan en este país y en muchos países también. Sí, la fortuna es como la gripe, es muy difícil de ocultarla. Lo que sucede es que hay que saberla no declaran perseguir. todo, Isidro, no declaran. Sí, pero hay que saberla perseguir. Hay que saberla perseguir. Tú puedes, si tú haces una investigación solamente sobre los papeles que colocan allí el supuesto imputado o el supuesto corrupto, entonces, claro, pero tú tienes que ver y hacerle un seguimiento. Hay cosas que lloran ante los ojos de las personas y tú ves que allí hay una opulencia y un derroche que no se compadece con una declaración de esa, y entonces se establecen los mecanismos de investigación. Porque tú colocas testaferros, pero esos testaferros no pueden ser Agustín García y Críspolo Bracamonte, dos personas totalmente desconocidas. Cuando tú auscultas, le haces el seguimiento de esos testaferros, le encuentras un vínculo de sangre más cercano o más lejano con la persona que tú estás pensando que es el verdadero dueño del bien. Y así sucesivamente, pero hay que hacer la investigación y hay que hacer la investigación correcta. Entonces,
Y para eso hay que establecer los mecanismos de ley. Establecer los mecanismos de ley que ya existen muchos de ellos, otros mejorarlos, otros darle recursos materiales, financieros y humanos para que eso se produzca. Porque realmente, si el sistema de justicia, que es fundamental para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de un sistema político, para que el régimen político sea aceptado y produzca, tenga legitimidad y produzca gobernanza sana, armónica, la justicia es fundamental. Y dentro de la justicia en nuestros países, el tema de la corrupción es la que orada ese sistema, es la que pone en duda ese sistema. Hay dos cosas que ponen en duda el sistema de justicia en cualquiera de nuestros países. Uno, esa, la corrupción, se sabe que fulanito, sutanito, exhibe una riqueza grosera y anda por ahí tranquilo. Y la otra, que un pobre hombre, un ciudadano, se roba una piña y le meten 10 años. Entonces, esas contradicciones, esos dos puntos en ese continuo, esos dos extremos, laceran a la justicia y la ciudadanía se siente definitivamente mal y se va perdiendo el concepto de legitimidad en una sociedad. Pero hay que dedicarse, y afortunadamente el gobierno de Abinader, del presidente Abinader, ha dado pasos o ha dado muestras de que tiene interés en eso. Entonces, lo que tiene que ir poco a poco, porque déjeme decirle una cuestión. Nosotros estamos hablando como si hubiesen llegado unos extraterrestres al gobierno y todos son santos. El PRM es un partido de mucha gente y ahí habrán, ¿cómo es que dicen? Cimarrones. Santos y cimarrones. Hay de todo. Entonces, ahí tiene que haber la dirigencia del PRM y una cantidad de personas también vigilando de que no se produzcan esos acuerdos de aposento, etcétera, etcétera, de que se elaboren bien los expedientes. Entonces, es un proceso. Lo importante es que se están dando los pasos. Lo importante es que se están dando los pasos y se está avanzando. Y lo importante es que la sociedad esté vigilante para que ese esfuerzo en el tiempo no decaiga, porque muchas veces nosotros tenemos ese San Benito, los latinoamericanos, que arrancamos como caballos de carrera y terminamos como burros, caminanditos y vamos bien. O sea, tenemos unos arranques violentos y después nos quedamos en el camino. Entonces, este buen arranque hay que sostenerlo, teniendo presente eso, porque ¿qué puede suceder? Que venga algún desvío por allí y entonces se lo van a querer achacar a todo el mundo, porque es lo que da rating. No, que fulanito tal se puso de acuerdo con el otro, y mira que corrupción también en este gobierno, etcétera. Eso puede ocurrir, pero hay que decirle a la gente que se está trabajando, se está dando las muestras, y que si un caso de eso se da, también hay que meterlo en el bombo de la justicia. No sé si hay un corte, pero... sí, tenemos que ir a la pausa. Entiendo que debemos tratar el tema de la Cámara de Cuentas, el voto disidente de uno de los magistrados. Y también, para cerrar este capítulo, yo creo que si periodistas de investigación como Alicia Ortega han podido demostrar que funcionarios utilizaban hasta choferes, vigilantes de ellos para poner a nombre grandes empresas. El caso de la investigación que ella hizo con el caso de Diandino Peña, donde un señor, un empleado, no sé qué, un empleado es muy sencillo, muy simple, de él, representaba a compañía que ni sabía responder ninguna pregunta. Si eso lo hace un periodista de investigación y encuentra los datos, si el Estado quiere, a través de su mecanismo, rastrear esa fortuna, pues obviamente que tiene los mecanismos para hacerlo. Siempre el Estado ha podido. Vamos a una pausa y después venimos con el tema que ha puesto el ingeniero Ramón Ureña. Pero vamos a una pausa.
Así que volvemos al tema. Don Ureña quería hablar algo sobre la Cámara de Cuentas, ¿no? Sí, recientemente escuchamos, no sin una buena dosis de sorpresa, al flamante presidente de la Cámara de Cuentas anunciar que algo que se venía solicitando y reclamando desde hacía años, Pareciera que se frizó, ¿verdad, don Licho? Las auditorías a las obras de Odebrecht, hoy se destapa, o en estos días se destapa, diciendo que ya en este mes de septiembre pues se van a anunciar, creo que 7 auditorías ya realizadas a esas obras. Eso ha llamado la atención y obviamente ha destapado las dudas de si esta Cámara de Cuentas estará siendo objetiva y si se podrá creer real y efectivamente en los resultados de esa auditoría. Pues resulta que esa inquietud que ha tenido la opinión pública nacional ha venido a ser confirmada de la misma Cámara de Cuentas, un voto disidente que aparece hoy en el Listín Diario. Y donde da detalles de una serie de interioridades y de cosas que ponen en duda, ellos mismos internamente ponen en duda la veracidad y de esas auditorías. Entonces me gustaría escuchar la opinión de ustedes porque obviamente no creo que nada que salga de esa Cámara de Cuentas puede tener credibilidad y me parece que esas obras tendrán que ser reauditadas por la próxima Cámara que sea electa a partir de febrero por la Cámara de Diputados. Vamos a ver todo lo que usted dice. La duda metódica es un método filosófico que ha dado sus resultados. Y yo creo que cualquier acción hay que someterlo a la duda, de cualquier acción de cualquier institución. Ese método cartesiano ha sido muy útil para la investigación científica a través de los siglos, a través de los años. Así que esa duda que pone sobre relieve el ingeniero Ureña, yo creo que es válida y acertada. Desgraciadamente, los sistemas de elección de las autoridades judiciales a través de ese Consejo Nacional de la Magistratura y de todo el sistema parlamentario, etcétera, 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 hay alta incidencia partidaria, hay alta incidencia partidista. Y eso nos debe llevar al tema de fondo, que es cómo se deben elegir esas instituciones, que deben ser más transparentes, más abiertas a la elección, y debe haber participación de la sociedad como tal. Pero como no podemos filosofar, sino tenemos que ocuparnos del punto actual. Yo sí creo, yo no conozco bien cuál es el mecanismo. Ellos me imagino que elaboran un expediente y después tendrán que presentarlo ante un tribunal que trabaje en ese sentido. De su lado, la Procuraduría me imagino que también debe tener alguna acción allí. Entonces, si hay unas auditorías incompletas, si se han soslayado, se han obviado puntos esenciales en esa auditoría, yo pienso de que como dice Ureña, eso se tiene que revisar y en su momento hacer una nueva auditoría. El derecho adjetivo es un proceso usualmente muy largo y permite ese tipo de revisiones. El punto focal es que una vez que se va a la sentencia, ya
las pruebas que están ahí son las que valen. Por eso es que esa inquietud de Ureña es muy positiva y es muy importante, porque hay que revisar eso, porque esas instituciones, amén de que las personas que estén allí puedan en un momento dado, algunos de ellos o la mayoría, estén actuando con transparencia, no con transparencia, sino con apego a la legalidad. Pero es que la sociedad no cree eso. Ya esas instituciones, desgraciadamente, la sociedad tiene dudas sobre ello. Y entonces ese principio cartesiano de la duda metódica aplicado en este sistema político ya le hace, por un lado, daño a la institución y por otro lado le hace un bien a la sociedad, porque está exigiendo que eso se revise. Lo que se ha revisado se vuelva a revisar y se revise con mayor profundidad. Bueno, yo recuerdo que el caso de Odebrecht fue zarandeado en distintos escenarios. La actual Procuradora General de la República era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ella era la responsable de encabezar ese proceso porque era la presidenta de la Sala Penal de la Suprema. Pero la Suprema tenía la prerrogativa, exigía ese proceso, que se designara a un juez para instrumentar el expediente y someterlo entonces al Pleno de la Suprema, así como un proceso de que un juez depurara y llevara eso. Eso era como un juicio previo que se le hizo a ese proceso. La procuradora dijo que ese expediente no tenía solidez, que no tenía fundamento, que había sido hecho es profeso para que se cayera. Y como se utilizó entonces en campaña electoral política. Y para eso se usó, el expediente se usó para la persecución a dirigentes del PRM, que la única intención era frenar al PRM en el crecimiento que estaba teniendo. Se involucró ahí a 3 o 4 de las principales figuras, incluyendo su presidente, su secretario general del PRM, pero que todo el mundo veía que ellos ahí, ellos demostraron que no tenían las suficientes vinculaciones para ser sometido a un juicio, pero lo metieron ahí y se exhibió por la calle. Eso fue un carnaval y todo. Las pruebas de las obras, nunca se hizo un estudio de las obras. Es decir, el tribunal nunca hizo un estudio y la Cámara de Cuentas todavía no ha rendido el informe que debió haber rendido. Yo recuerdo que se les brindó mucha gente a la Cámara de Cuentas con el interés de hacer un ejercicio con la mayor profundidad posible. No pasó así. Entonces ahora, como dice don Ramón, se presenta esta contradicción entre los miembros de la Cámara de Cuentas que le da como una puñalada final, y no final, de mucha capacidad letal a el expediente. Hay un caso que es lo que sostiene el expediente, que es que está fundamentado en una declaración que nunca se hizo en público, la declaración, que no la conoce el pueblo, ni la persona que lo hizo, nadie lo vio cuando hizo la declaración. Todo está en la forma en que el procurador anterior pues instrumentó ese expediente y mucha gente dice que él simuló esa declaración de ese funcionario. Es decir, ese expediente, que es uno de los más escandalosos que hemos tenido en los últimos 15 años, que fue parte principal de toda una madeja de corrupción internacional, que nosotros éramos la base de esa corrupción, como la oficina base para irradiar esa corrupción en varios países. Que eso, señores, sea tirado por el suelo y que haya sido hecho de maldad, de profeso, para que no tuviera éxito. Eso es criminal. Eso es criminal. Y ayer nosotros teníamos un invitado que decía que el funcionario que actuara, él no mencionó al procurador,
Pero el funcionario que actuara en esa dirección, con ese tipo de comportamiento malicioso, debería ir a un tribunal y él instruyó a que Toro le hiciera un proyecto de ley sobre eso. Entonces, todo eso yo pienso que deberá ser parte del asentamiento, de la institucionalización de esta democracia. Sí, hay una figura que se llama, yo no sé si se utiliza en el orden jurídico de la República Dominicana, que se llama el antejuicio de mérito. El antejuicio de mérito se utiliza para aquellos funcionarios, como es el presidente de la República, un senador, un ministro, para evitar que cualquiera lo tenga constantemente sometido a un tribunal en pleitos y judiciales. Y en la designación de un juez de instrucción, cuando tú designas un juez de instrucción, es en la búsqueda, usualmente en derecho, es la búsqueda de un funcionario con alta capacidad y con alta experticia para poder elaborar un expediente que se ajuste exactamente a la ley. Lo que sucede es lo que hablábamos hace un momento. Por un lado, la desconfianza de la sociedad y por otro lado, la triquiñuela de muchos funcionarios de complicidades que tienden a empañar esas acciones. Por eso, sobre todo con los casos de los senadores, los diputados, que hay algunos que los involucraron de buena o por una jugarreta política, tienen que hacerle un antejuicio de mérito. Y tiene que ser un antejuicio de mérito a nivel del más alto tribunal de la República por las condiciones que ellos tienen. Y allí se tiene que demostrar que hay indicios, no que son culpables, de que hay indicios que permiten que prosiga ese juicio o esa investigación. Porque, y eso es evitar lo que usted está diciendo hace unos minutos, de tomar dirigentes de los partidos de oposición, involucrarlos en ese tipo de cosas con un sentido o con una finalidad partidaria electoral de un momento dado, coyuntural de un momento dado. Así que todas estas cosas que hay que adelantarlas con el sistema legal que nosotros tenemos, pero nosotros debemos insistir en que eso debe motivar a las reformas de ley, a las reformas necesarias para colocar al país un paso adelante en materia de democracia participativa, en materia de transparencia, en materia de combatir la opacidad y de que la ciudadanía se empodere aún más en el manejo o por lo menos en los grandes temas del Estado Dominicano. O sea, es una doble acción. Actuar con lo que tenemos en el momento y aprovechando esa experticia, esa experiencia, hacer las reformas que le permiten a la sociedad no caer nuevamente en eso y darle a la sociedad los instrumentos para que los estados no caigan en eso, los gobiernos no caigan en esa mala práctica. Bueno, es esperar que, tal como es el sentir de un amplio sector de la sociedad, que esas auditorías, entre comillas, que anuncia el presidente de la Cámara de Cuentas, que están listas ya y que ahora se ven laceradas por esta denuncia interna de uno de sus jueces, que eso no se ha tomado en cuenta por las autoridades dominicanas y es preferible esperar que se realicen auditorías serias, auditorías de verdad, hechas por jueces idóneos para que el caso Odebrecht, que sabemos que en manos de la nueva procuradora no va a ser festinado, pueda, verdad, culminar como lo espera la sociedad dominicana, con las sanciones requeridas en el caso de que sean hallados culpables los
que han incurrido en dolo en contra del Estado Dominicano. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo bueno es que tenemos que empoderarnos en la sociedad para reclamar eso, Bien, sí, para reclamar eso, ok, continúen. que tenemos que empoderarnos para que haya una participación de la sociedad en ese reclamo. Obviamente, obviamente. Hay muchos temas en la palestra. Sí. Hay muchos temas en la palestra, ¿verdad? Que yo no creo que hoy lo podríamos tratar ya por falta de tiempo, pero hay que destacar las medidas que está tomando el gobierno a través del Ministerio de Turismo para un esfuerzo extraordinario que está haciendo para reactivar el turismo en la República Dominicana. Sabemos, ¿verdad?, que por esa vía se están perdiendo unos 7,000 millones de dólares, que obviamente es algo muy sensible para poder completar el presupuesto nacional, y obviamente el gobierno no le queda otro camino que recurrir a seguir el camino del endeudamiento para poder cumplir los requerimientos del presupuesto hacia el 2021, porque las recaudaciones se han ido al suelo, al piso. Vamos a confiar, ¿verdad?, que estas medidas comiencen a tener sus resultados en cuanto a activar el turismo en la República Dominicana. El turismo exterior, también hay medidas que se están tomando, sobre todo en el sector hotelero privado, para activar el turismo interno, porque también el turismo interno se ha caído y es obvio que no va a poder recuperarse de la noche a la mañana, pues la situación de pandemia y la baja de ingresos que tienen amplios sectores de la sociedad impide que también hasta el turismo interno pueda ser reactivado. Pero hay esfuerzos que se están haciendo, se están invitando, se están haciendo paquetes muy atractivos para que la gente comience, ya que no están viajando al exterior, porque comiencen a usar los centros hoteleros del país, a darse su escapadita, porque también eso es necesario para la familia y que para que comience a volver la normalidad a la sociedad dominicana. Mire, hay un tema que tiene algo que ver con el turismo también. Los sobrevivientes de la dictadura de Trujillo están pidiendo que la cárcel de la Victoria sea transformada en un museo de la democracia, un museo, yo digo que es de la democracia y un museo del futuro, del porvenir, porque cuando tú pones sobre relieve, colocas de bulto todos los desmanes y destrozos en un museo no solamente de la dictadura de Trujillo, sino muchos actos que contra la sociedad y contra la democracia se han realizado en un país, en uno, en dos o en tres gobiernos, o en varios gobiernos, es una forma de convocar a la conciencia y convocar a la memoria histórica para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Desgraciadamente, nosotros los latinoamericanos somos de memoria corta y usualmente vamos dejando en el recuerdo las cosas positivas que hicieron en un momento dado algún dictador. Y entonces decimos, pues no, es porque cuando el jefe no había atracos, y no había esto, y no había lo otro. Pero cuando el jefe del país tenía 1 millón o 2 millones de habitantes, y la ciudad de Santo Domingo no llegaba, qué sé yo, a la Máximo Gómez. Lo mismo dicen en Venezuela cuando Gómez, los 27 años de Gómez, bueno, ahí sí se vivía tranquilo con las puertas abiertas, dice la gente. Entonces, esas dictaduras tienden a decir esas cosas.
Pero bueno, eso es un tema que debemos ir tratando en próximos programas porque tengo entendido que ya el tiempo nuestro se nos ha ido. El tiempo de este programa. Fue Elvis. El director fue que lo entendió y no lo dijo. Nos veremos mañana. Bueno. Mañana viene el doctor Polanco a conversar sobre medicina. Creó mucho revuelo el anterior, así que vamos a escucharlo mañana si Dios quiere. Gracias a don Ramón por su interesante intervención siempre, y a don Isidro con ese expertise que tiene, don Isidro con esa academia, cosas, pero magnífico don Ramón. Muy bien, muy bien.